El siguiente programa es apto para toda la familia. Para una mayor comprensión, se recomienda a los menores de edad verlo en compañía de sus padres o de un adulto responsable. Un saludo para todos los televidentes de Coapac, del canal comunitario de Cogua, y bienvenidos a Criterios, este espacio de opinión, este espacio de debate que desde hace algún tiempo hemos decidido iniciar acá en el canal comunitario del municipio de Cogua. Hoy el tema va a ser la educación, pero lo vamos a estar abordando desde distintas aristas, relacionándolo un poco con la política, relacionándolo un poco con la religión también. Y para ir entrando ya en materia, pues voy a ir presentando a mis invitados. Acá a mi mano derecha se encuentra el profesor Mauricio Riveros Barbosa. Él tiene experiencia como docente ya desde hace más de 20 años, sobre todo relacionada con las TICs, esta experiencia, ¿cierto?, en el sector privado. Conferencista motivador desde hace alrededor de 7 años, webmaster y community manager en varias empresas, voluntario en las 2 bibliotecas del municipio de Zipaquirá, y aprendiz de padre de familia. Mauricio, bienvenido. Definitivamente, gracias. Bueno, muchas gracias. Acá por mi lado izquierdo me acompaña el profesor José Gabriel Pacheco Nevado. Él es historiador, es especialista en educación, es magíster en pedagogía y en este momento se desempeña como docente de ciencias sociales en un colegio de acá del municipio de Cogua justamente. Muchas gracias a Coapac por la invitación. Bueno, bienvenidos a ustedes y vamos a estar cambiando algunas opiniones en torno a la educación. Vamos a ver si la educación sí está respondiendo al contexto de nuestro país, si es pertinente o no. Ya vamos a estar charlando sobre esos temas, pero antes los invito para que veamos un clip muy corto de contextualización sobre este tema. Vamos a verlo. Televidente, ahí teníamos ese pequeño clip para contextualizar un poco el tema. Ahí estaban pues planteados en texto los temas sobre los que vamos a estar charlando y arranquemos sin más preámbulo, profesor Mauricio. Sí, señor. ¿La educación actual está siendo pertinente con la realidad del país y con los contextos locales? ¿Qué decir al respecto? Yo creo que definitivamente no. No solamente no es pertinente con el contexto, sino que no obedece a las necesidades a futuro. La educación está pegada en un pasado y hay iniciativas de despegarla, pero realmente no hay un movimiento que, podamos decir, esté contextualizando la educación en nuestra realidad. Eso. Profesor Gabriel, ¿qué decir frente a este tema, frente a esta postura? Con respecto a la pertinencia, considero que a nivel contextual sí, en la medida que la ley 115 de 1994 planteó unos ítems y unas particularidades acerca de lo que debería ser la educación en el marco legal. Lo que ocurre es que, y sí estoy de acuerdo con el profesor Mauricio, la realidad actual económica, tecnológica del país amerita revisar esa misma ley y amerita, de acuerdo a lo que está pasando en el momento actual, el momento político, económico y social, también mirar las nuevas ciudadanías
como actores vinculantes en el proceso educativo. Ya. Bueno, listo. Tengo por acá unas reflexiones muy interesantes que voy a ir compartiendo con ustedes a medida que vayamos desarrollando el programa. Son del libro La educación, un campo de combate, de Stanislao Zuleta. Acá hay una reflexión muy interesante que dice así: mientras el alumno y el profesor estén convencidos de que hay uno que sabe y otro que no sabe, y que el que sabe va a informar e ilustrar al que no sabe, sin que el otro, es decir, el alumno, tenga un espacio para su propio juego, su propio pensamiento y sus propias inquietudes, la educación es un asunto perdido. ¿Qué función cumple o debería cumplir la religión en la educación? Bueno, eso hay mucha polémica con eso, ¿no? Digamos que... Desatémosla. Sí, tratan de decir que no nos sirve para nada y que la religión pues es un amarre a las masas y que esa es la forma de adoctrinar personas. Pero si nosotros miramos la perspectiva, digamos, positiva, porque la hay, pues tenemos que enfrentarnos a ella. Siempre que el lobo hable de la historia de Caperucita, tiene derecho, pero si solo Caperucita cuenta el cuento, el lobo siempre va a ser el malo. Y si usted revisa universidades, hospitales, trabajos, sistemas de navegación, astronomía, la iglesia, por lo menos hablo de la católica en este momento, ha estado siempre a la vanguardia en esos temas, por más que vengan con el tema de Galileo y de Copérnico y todo eso. Sí, ¿quién no la va a embarrar? Todo el mundo la embarra, todo el mundo tiene problemas, pero hoy en día persisten universidades en toda América y en el mundo entero pontificias. De ahí viene entonces la raíz, mirar que realmente no es un aporte negativo, es positivo, ¿sí? ¿Que podrá ser mejor? Siempre podrá ser mejor, siempre podrá ser mejor. Ya. ¿Qué tal, profesor Gabriel, este tema de la religión en la educación? Es bastante sensible, ¿no? De acuerdo a la Constitución de 1991, que permite la libertad de cultos, y la misma ley 115, voy a repetir esa ley porque ahí plantea en un artículo la educación religiosa como un ejercicio fundamental dentro de las áreas consagradas en los currículos institucionales, pues es abrir esa amalgama de posibilidades de que los estudiantes conozcan y determinen a ciencia cierta la historia, desarrollo y consecuencias que han tenido las diferentes religiones en el mundo, no solamente vincularse solamente con una sola religión, como es el contexto que hoy vivimos en la educación en Colombia. No obstante, sí le doy la razón al profesor Mauricio, en el sentido de que hay que mirar también el desarrollo de la comunidad donde se desarrolla el aula de clases. Obviamente, si el contexto es católico, pues obviamente la mayoría de la población va a ser católica, por lo tanto la educación tiene que tener también un matiz de carácter católico, sin desmeritar ni menoscabar las otras religiones. Sí, bueno, justamente hablando de este tema, a partir de la Constitución del 91, pues Colombia se declara un Estado laico, ¿cierto? Hay muchos espacios educativos públicos hoy en día en donde a todas luces se practica un culto religioso en particular y se promueve. Sí. ¿Esto está bien o esto ya definitivamente tiene que cambiar? Tiene que haber una apertura total en el sector educativo público, por lo menos. Yo creo que nosotros estamos confundiendo con la palabra laico. Ahí debe haber un cambio. Porque uno, laico no es ateo. ¿Listo? Y se tiende a ese lado, ¿sí? No, que entonces el Estado es ateo y no se puede hablar de Dios. ¿Por qué no se puede hablar de Dios? ¿Por qué no? ¿Sí? Realmente, si decidiéramos que esto fuera un concepto ateo, tendríamos aún más obligación de hablar de Dios, porque entonces ¿cómo lo vamos a negar si no hablamos de él? ¿Cierto? Y por otro lado, no hay un solo concepto de Dios. La humanidad ha hecho una cantidad de ideas al respecto, que lo que pasa es que, bueno, sí, tiene prelación la Iglesia Católica por su cantidad de años en la historia trabajando aquí, pero en realidad hay muchísimas otras expresiones que de pronto nos podrían poner así, que esta semana vamos a ver la religión musulmana y viene un imán a dar una conferencia y se van a levantar los pelos y decir esto está complicado, ¿cierto? O vienen los Krishna a exponer su teoría. Ojalá eso fuera así. Y ojalá que la educación permitiera hacer eso, pero en realidad es muy complejo llegar a ese punto, es muy difícil, no hay laicismo en realidad, hay un rechazo, o sea, pasamos de tener solo Iglesia Católica a un rechazo hacia la simbología religiosa, particularmente la católica, como en un golpe, como en usted no me interesa, usted ya estuvo su hegemonía y váyase y hágase a un lado. Y a mí me parece que es una lucha perdida porque no se trata de eso, se trata de una amplitud.
Ya. Entonces, laicismo no es sinónimo de ateísmo. Pues no. ¿Qué es laicismo? Según la ley en este momento, Sí. es la apertura a todos los pensamientos religiosos. En esa apertura estaría Sí. contemplado el ateísmo también. Debería estarlo, Ok. debería estarlo. ¿Y un ateo debería ir a hablar? Claro que sí, tienen toda la razón. Listo, profe Mauricio. Profesor Gabriel, ¿qué decir acerca de esto de la religión al interior de los claustros educativos públicos? Porque bueno, los privados, pues bueno, los privados tienen su, Opcional. digamos, su orientación, pero los públicos, ¿cómo se debería manejar este tema de la religión en los públicos, en los colegios públicos? De todas formas, el manejo ya está normativizado por la ley 115, como lo dije al principio, pero también hay un elemento universal que se debe tener en cuenta en la escuela, y es que la llegada de estudiantes de diferentes comunidades, de diferentes sectores y principios religiosos, no puede ser una camisa de fuerza para excluir a esa comunidad. Por el contrario, el sentido público debe abrazar a ese estudiante y volcarse también a abrir el espacio de discusión sobre Dios dentro del punto de vista de las otras religiones. Ya, la pregunta es entonces, de manera más puntual, ¿se está en la realidad, en la práctica, sí se está llevando a cabo esa apertura al interior de los colegios, o la mayoría de colegios y de universidades públicas, por ejemplo, siguen promoviendo una orientación religiosa católica? O atea. ¿Atea habrá alguna? Sí, muchas. ¿Sí? Sí, niegan totalmente a Dios y castigan y recriminan al que hable de Dios. Claro, me consta. Sí, en universidades eso es muy común. Bueno. Difiero con el profesor Mauricio. Sí. De todas formas, en la institución educativa siempre se respeta el criterio. A nivel de secundaria y primaria y iniciación escolar, se respeta el criterio de los padres de familia, de los estudiantes, y se respeta su posición ideológica y religiosa. Y se imparte la enseñanza de la religión como un área fundamental. Existe. De acuerdo al docente, en muchos casos determina la forma en cómo se desarrolla, pero nunca excluyendo el sentido de Dios. Porque la existencia de Dios es un hecho histórico y claro. O sea, desde el punto de vista idealista o desde el punto de vista material, existe Dios. A nivel de educación superior, sí existe un elemento más coercitivo, de pronto se sobredimensiona más el sentido de Dios por el sentido científico, pero tampoco es una camisa de fuerza. Yo vengo de universidad pública y siempre se respetaba el criterio de los estudiantes que tenían un pensamiento cristiano, apostólico. De igual forma, en la Universidad de La Sabana, pues obviamente su connotación es católica, y a las personas que no eran tan católicas, pues también se les respetaba su criterio. Yo creo que también va en el estudiante, hacerse sentir y hacerse escuchar como persona íntegra dentro del proceso académico, no solamente como receptor de una información. Bueno, voy a compartirles otra reflexión de la educación, un campo de combate de Estanislao Zuleta. Si me permites una observación, es que deberíamos extendernos un poquito más, porque resulta que en Colombia tenemos una riqueza enorme en la parte espiritual y cultural que estamos desconociendo de tajo, y es la parte de los ancestros, de nuestros indígenas. Ni siquiera conocemos su idioma, ¿sí? Aquí en la Sabana de Bogotá deberíamos hablar lo mínimo de la lengua muisca, y no lo hacemos, no lo conocemos, no es parte de nuestra pensum. Y yo no entiendo, a ver, si vamos a hablar de laicismo, ahí también hay una espiritualidad importantísima, y me consta que algunos de los estudiantes que pertenecen a estas etnias se sienten pues un poco retraídos, prefieren andar en chaqueta y no con su vestimenta habitual, ya olvidaron la lengua porque la presión es muy fuerte, y eso debe partir de la institución, que haga una apertura a todo este tipo de cosas. Solo sé de una institución en el municipio de Chía que integra lo muisca de manera transversal, pero eso es una iniciativa, pues, una entre cuántas instituciones hay allá, o hay en la Sabana. Entonces, ahí también deberíamos verlo, ¿no? No solamente lo cristiano o lo animista, es todo, es un todo, ¿no? Y lo estamos desconociendo, es nuestra riqueza. Sí, claro, qué lástima que este tema de las referente a lo étnico en muchas ocasiones se haya vuelto como un lugar común, ¿no? Como un cliché, digamos, o una postura como políticamente correcta, y que no se hagan verdaderas apuestas por
Pues por retomar eso, ¿no? Y no pasa lo turístico, ¿no? ¿no? Canastos y indios con plumas, pero no pasamos de ahí. Listo, bueno, vamos a seguir avanzando, aunque creo que vamos a volver un poco al tema anterior, pero después de esta reflexión. La educación hoy en día se jacta con los avances de la tecnología educativa y los métodos audiovisuales. La educación está siendo pensada cada vez más con los métodos y los modelos de la industria. Ofrece una cantidad cada vez mayor de información en el mínimo de tiempo y con el mínimo de esfuerzo. Eso no es otra cosa que hacer en la educación lo que hace la industria en el campo de la producción. Es decir, mínimo de costos, mínimo de tiempo, máximo de tontería. El que educa con estos sistemas no sabe lo que está haciendo, pero lo hace en el mínimo de tiempo, de la manera más rápida y menos costosa. A esto es a lo que se quiere llegar con la tecnología educativa y los métodos de enseñanza audiovisuales, confundiendo educación con información. Esta reflexión, repito, del libro de la educación, un campo de combate de Stanislao Zuleta, me sirve para dar paso a la siguiente pregunta, pero voy a volver un poco al primer tema, que es el del contexto. Tenemos una realidad supremamente compleja en este país. Además, este año que se está cumpliendo bicentenario es una realidad muy compleja, no de ahorita, sino de todos estos 200 años. ¿Sí es pertinente la educación con este país en el que vivimos tan complejo? ¿Sí está siendo pertinente la educación? Me gustaría responder primero, profesor Mauricio. La realidad del país, que está enmarcada dentro de una dinámica de mercado, competitividad, pertinencia, eficacia, de pronto ha dejado a un lado, y el proceso globalizante ha dejado a un lado lo que el profesor Mauricio decía, las minorías, los aspectos autóctonos y la idiosincrasia de los municipios, por ejemplo. Se ha dejado a un lado por la dinámica que, vuelvo a reiterar, el mercado maneja. Entonces la educación se va enfocando a esa dinámica de mercado, perdiendo los valores históricos ancestrales que también debían realzarse. O sea, ya no es vendible, por ejemplo, la lengua chibcha, porque hoy el mundo globalizante lo que pide es hay que hablar es inglés y chino mandarín, ¿no? Entonces esos escenarios vulneran pues, lo nativo, lo propio, lo autóctono. Le decía a mis estudiantes que diga, de pronto hasta la fritanga de Cogua no la van a desaparecer, porque van a traer a McDonald's o una multinacional, porque eso es lo que vende, eso es lo que genera economía. Entonces es el debate de pensarse críticamente la educación de Colombia actual y hacia dónde vamos. Claro, ¿sí es pertinente, profe? Pues no del todo. A ver, yo creo que ahí Zuleta está equivocado en la perspectiva, porque las personas, digamos, los que no somos millennials, nos cuesta trabajo comprender la tecnología, pero no quiere decir que no lo podamos hacer. Yo como docente en TICS, ya todas estas décadas, he ido a instituciones educativas a formar docentes, y lo primero que preguntan los docentes del área oficial es, ¿y esto cuántos créditos me da? Y se quedan es si les da créditos o no, pero no saben si eso les va a servir o no. Entonces uno tiene hoy en día un SENA totalmente politizado, que no tiene ninguna función real, unos cursos virtuales que lo único que hicieron con los cursos virtuales fue el tablero lo reemplazaron con un monitor y la tiza con el mouse, pero eso no es la educación virtual. La educación virtual realmente sí funciona en términos de eficiencia, y eso es así desde la revolución industrial. La eficiencia es la palabra principal en las actividades del ser humano. Por lo tanto, en la educación también debe ser eficiente esa educación. Hoy en día, los muchachos van desanimados a un estudio, a una clase de álgebra, de física, de lo normal de un colegio. ¿Por qué? Porque usted con un YouTube obtiene esos contenidos, con un video de 2 horas obtiene los contenidos de 2 o de 3 semanas con un solo video de 2 horas. Luego el docente está siendo reemplazado por la tecnología y el docente no se ha pellizcado, sigue todavía haya pegado la tiza y el tablero, y a que él es el que manda, no es un coequipero de los estudiantes, a que él es el que tiene la razón, no es la persona que lleva. Y cuando se les hacen propuestas, dicen, mira, a mí me pagan lo mismo si yo uso la tecnología que si no la uso. Yo he visto tableros inteligentes arrumados, porque los docentes no los utilizaron nunca. Un tablero de $2.000, $4.000, arrumado. Yo digo, eso es nuestro dinero, eso sale de nuestros impuestos, ¿sí? ¿Y el docente qué hizo? Nada, estar ahí sentado esperando a pensionarse, 2 y 3 pensiones. Entonces no podemos seguir así, o sea, es irrelevante si el docente quiere o no quiere, es totalmente irrelevante. Es que el mundo ya es así, el mundo ya está tecnificado.
Listo. ¿Algo que apuntar ahí, profesor Gabriel? ¿O continuamos? Continuamos. Bueno, ahora valdría la pena acá también dejar un par de preguntas para los televidentes en el aire. ¿En Colombia la educación es un derecho o un privilegio? ¿En Colombia la educación es un negocio? Dejémosle esas preguntas a los televidentes en el aire porque nosotros tenemos que pasar ahora a otros temas. Vamos a tener ahora una franja comercial muy corta, pero continúen con nuestro programa Criterios porque al volver vamos a estar charlando un poco entre la relación, el vínculo en una sociedad tan compleja como la colombiana, el vínculo entre educación y política, y vamos a charlar un poco también sobre las protestas de docentes y estudiantes en favor de la educación pública. Volvemos después de esta franja comercial. Ver nuestras raíces es resistencia. Mírate. Mirémonos. Mírate. Mirémonos. Somos diversas culturas, el mismo país. Prestar el servicio de televisión sin permiso es un delito. Desde la Autoridad Nacional de Televisión estamos trabajando para combatir juntos la ilegalidad del servicio público de televisión. Y esto es lo que hace la piratería. Le roba a la televisión, le roba a los colombianos. Dile no a la piratería. Di no. 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 Di no. Di no a la piratería. Ser pirata no paga. ¿Cómo no enamorarse de estas montañas? ¿Cómo no amar el agua? ¿Cómo no amar el cielo? ¿Cómo no sentir amor por esta tierra? Por Fúquene, todos de corazón. Él se levanta con el canto del gallo, como usted. Le gusta tomar leche de la vaca. Saluda a cuanto vecino se encuentre. Va a misa. Es de los que les gusta echar cuentos en la plaza. Y es de los que no puede esconder sus sentimientos. Él es como usted. Pero con una diferencia. Él asumió el compromiso de convertirse en policía para trabajar por la seguridad de usted. Policía Nacional, un compromiso de corazón. Internet Cuapac renueva sus precios y aumenta las megas de sus combos para el 2019. Combo 1, 4 megas más televisión por 51,000 pesos. Combo 2, 8 megas más televisión por 66,000 pesos. Y el combo 3, 12 megas más televisión por 81,000 pesos. Aprovecha y afíliate. Hola, mi nombre es Gabo y juntos aprenderemos a hablar y escribir cada vez mejor. Bienvenidos. Hoy aprenderemos que no se dice la calor, se dice el calor. Por ejemplo, la siguiente frase: el calor se siente fuerte en Cartagena. Recuerda, se dice el calor. Bueno, retomamos el programa. Les comparto otra reflexión de Stanislao y entramos de una con esa relación entre la política y la educación en Colombia. Stanislao decía: en la educación un campo de combate. Todo hombre racional es un hombre desadaptado.
porque es un hombre que pregunta. Por el contrario, el hombre adaptado es un hombre que obedece. El sistema necesita formar gentes que hayan interiorizado una relación de humildad con el saber. La educación lo logra y ese es nuestro sistema educativo. Formar gentes por medio de la educación que sean capaces de preguntar, que sean capaces de desatar lo que llevan en sí, de aspiración y de búsqueda, sería formar hombres inadaptados al sistema. Bueno, esa en particular me gusta. Charlemos un poco de ese vínculo, esa relación entre educación y política acá en Colombia. ¿Cómo ha sido ese tema? Pues ese es un tema muy sensible, ¿no? Y hoy en día está al debate la situación que se ha generado en las redes sociales y en hechos noticiosos sobre el papel de los educadores en la política. Pues ahí vuelvo a reiterar lo que he dicho anteriormente con respecto a la Constitución política. El artículo 27 de la Constitución permite la libertad de enseñanza, la libertad de cátedra como ejercicio constitucional, de autonomía del docente en función de. Obviamente que hay unos estándares y hay unos derechos básicos de aprendizaje que siempre el docente tiene en cuenta al momento de su planeación de su clase. Entonces ese debate puede ser saldado en la medida que vayamos a nuestra Constitución política y le demos el real valor de ese artículo. 2. El docente es un ser político, elige y es elegido a nivel interno, institucional, en sus asociaciones, en sus sindicatos, cooperativas. De igual forma elige gobernadores, alcaldes, presidentes, juntas de acciones locales, pero no puede ser elegido porque obviamente tiene una función pública dentro del ámbito gubernativo. No obstante, como elige, también puede pensar, ¿no?, y opinar. El tema de las opiniones en una aula de clases se deriva solamente, y lo decía un proyecto que ya retiraron algún tipo de partido político con respecto a la libertad de cátedra, y era que solamente los docentes de ciencias sociales, políticas y filosofía podían armar debates políticos. Pero entonces la pregunta es, ¿será que se puede armar un debate político en una clase de biología con respecto a la evolución o la creación? Entonces son situaciones que hoy intrometerse en ese escenario del artículo 27 tiene que ser con una robustez y unos argumentos que realmente sustenten esa tesis, pero así como lo querían plantear, no. Profesor Mauricio. Yo creo que Estanislao Zuleta en esa frase está más que perdido, porque Einstein no dijo que la especie que sobrevive es la más fuerte, no lo dijo. Dijo que es la que se adapta mejor. Y esa es la prueba de por qué el ser humano existe, porque ha venido transformando el mundo y a medida que lo transforma se adapta a sus propias transformaciones. Por eso hoy en día usamos calzado y si se va la luz nos volvemos locos porque no tenemos internet y ese tipo de cosas. Y en cuanto a lo político, enseñar es un acto político, ¿sí? Eso ya es un acto político. Pero la política la dicta un Estado y aquí tenemos un gran problema, gravísimo problema. El Estado no es socialista y tenemos a los docentes agremiados por montones en un sindicato socialista. Eso no tiene ningún sentido, eso es adoctrinamiento y eso es falta de ética, coger a los muchachos y meterlos en ese San Quintín. No les gusta que se hable de la parte democrática como está porque no les conviene o no les ha salido favorable. Bueno, está bien, esa es la vida, ¿sí? Eso es la democracia, que uno pueda decir no me gusta y lo voy a transformar. Pero está más que probado que el sistema socialista está fracasando en el mundo entero para el ser humano. Porque para el socialista ha funcionado perfectamente, ha hecho millonarios por toda parte los dirigentes y luego salen diciendo, echándole la culpa a otro y dejando un país en ruinas. Y no me voy a referir solamente a Venezuela, me refiero a Nicaragua, me refiero a Honduras, me refiero a Cuba, me refiero a China, a Corea del Norte. Y ahora nosotros de ingenuos, dejando a nuestros hijos en manos de un sindicato que pretende imponer un sistema socialista, por favor, eso es ridículo, eso es ridículo. No quieren que la religión, la Iglesia Católica lo haga. Ok, estoy de acuerdo, pero entonces ¿por qué tenemos que hacerlo con un sistema que está probado que es un fracaso humano? No tiene sentido y eso ya no es política, eso es politiquería, eso es falta de verdad de peso, porque además nos apertrechamos detrás de unos niños que no se pueden defender, ¿sí?, que los utilizan, y estoy hablando de niños hasta la universidad porque son jóvenes de 16 años,
¿sí? Los ponen de carne de cañón, Ya. los ponen a una marcha, ¿y dónde están los dirigentes? Tapados en plata, tapados en dinero, hablando de una pobreza que ellos no viven. Y eso es educación, ahí vamos a llegar, ¿es eso lo que justifica? Están en este momento pidiendo cosas como libertad de cátedra. Bueno, ok, libertad de cátedra, bien, pero así como va usted a hablar de socialismo, hablemos también de religión. Yo pregunto, tantos docentes que terminan retirándose a montar su colegio, no conozco el primero que haya dicho Liceo Socialista José Martí, no existe, no lo conozco. Y hay libertad, porque podría montar, mire, hay liceos militares, hay liceos religiosos, de todo tipo. ¿Por qué no montamos uno socialista? No lo conozco. Ya. Yo quiero ver cuántos papás se le miden a eso, ni uno. En este país ya aprendimos la lección. Entonces a mí me parece que estamos en contravía. Un pequeño paréntesis antes de que el profesor Gabriel responda acá de manera puntual, ya que el profesor Mauricio habla con esa vehemencia sobre el tema del socialismo y su implicación pues en la educación. Me gustaría saber qué opinión tiene sobre lo que ocurrió con la Operación Cóndor y con las dictaduras estas de derecha que hubo en Latinoamérica, sobre todo en el Cono Sur, ¿no? Yo creo que necesitaríamos 3 programas para eso, ¿no? Digo para ver cómo es la crítica en los dos sentidos, ¿no? En las dos orillas. Mire, nadie quiere una guerra. Porque ahí hubo capitalismo, ¿no? Ahí hubo modelo neoliberal. No, yo no veo las cosas en términos de capitalismo y socialismo. Eso no. Ah, no. El capitalismo no existe como una cosa política. Eso es un término peyorativo para hablar de la democracia. Ya. No, yo hablo de democracia y de socialismo. Y yo creo que cualquier medida es necesaria en tanto haya que defenderla. Okay. Las dictaduras del Cono Sur entonces condenables. Las dictaduras son condenables en cualquier lado. Ya. Pero una cosa, sin usar la palabra justificación, es ir a un pueblo y pauperizarlo. Y otra cosa es ir y defender la libertad de un pueblo. Bueno, muy discutible, ¿cierto? Profesor Gabriel, frente a esta postura del profesor Mauricio. Sí, interesante la postura del profesor Mauricio. No obstante, le pregunto al profesor Mauricio si el derecho a la huelga y a la protesta es un acto socialista. No. En la Constitución Política de Colombia existe el derecho a la huelga y a la protesta como un derecho fundamental de los ciudadanos colombianos. Total. Y el derecho a la sindicalización, el derecho a crear asociaciones. Entonces yo creo que sí, existe ese escenario de que cada gremio organícese, que como se llame, organice sus sindicatos, su agremiación, es un derecho constitucional. Y eso lo han hecho los educadores durante 60 años en Colombia. 69, perdón, cumple ahorita la Federación Colombiana de Educadores, que es una federación que siempre ha tenido un sentido de defensa de la educación pública, especialmente ante cada gobierno, el tema del presupuesto, y ahorita para el 20 de marzo, pues que se propone un paro nacional en función del Plan Nacional de Desarrollo, que si lo leemos en el capítulo de educación, recorta sustancialmente el presupuesto de educación. Entonces, ese recorte de presupuesto de educación genera que niños no tengan restaurante escolar, niños no tengan transporte escolar, no existan profesores en muchos colegios, no existan, tanto que habla el profesor Mauricio del tema de las TICs, no existen muchas instituciones educativas, ni internet, no existe una funcionalidad hacia el tema del avance tecnológico en pleno siglo XXI. Entonces, esa demanda que ha hecho siempre la Federación Colombiana de Educadores en función del mejoramiento de la calidad de vida de los estudiantes. Si eso es socialismo, entonces la Federación Colombiana de Educadores está luchando porque realmente se reparta equitativamente los recursos del Estado en favor de la niñez y los niños de Colombia. Bueno, hace poco hubo una polémica muy interesante en el país que tiene que ver con la educación y con la política, y fue una definición que apareció en un libro, además de una gran editorial, una editorial reconocida acá en el país. Era la definición de seguridad democrática, en un libro, si no me equivoco, en este momento para niños de quinto de primaria, creo. Sí. La definición la habían sacado de un programa de gobierno, pues perteneciente obviamente a quienes defendieron esas banderas. ¿Qué relación, qué análisis? Porque lo hemos estado analizando desde la óptica de la protesta social, desde otra óptica, ¿no? Pero ¿qué tal esa forma en que van direccionados los contenidos que se transmiten hacia los estudiantes? Mire, mientras haya una polarización en este país, eso va a seguir pasando. Hace 2, 3 años tuvimos que salir las familias a protestar porque la ministra de Educación de ese momento estaba imponiendo una cartilla donde se legitimaba el homosexualismo. ¿Por qué se legitimaba el homosexualismo? ¿Conoce la cartilla? Sí, yo la conocí.
Pero la cartilla no existió, ¿cómo la va a conocer si el ¿Pero gobierno por qué? dijo que nunca había existido? No, pero ¿por qué ustedes salieron a protestar con base en esa cartilla? Claro. ¿Por qué la cartilla? Si salieron a protestar fue porque la conocieron y Claro. dijeron hay que salir a movilizarnos Claro, para sí. que no se promueva. ¿Por qué promovía la homosexualidad? O sea, específicamente. Por el contenido Sí. argumentaba, este es un tema de 10 programas, pero vea, Sí. el contenido argumentaba A que ver si había podemos unos, de sí, favor. Bueno. que había unos contextos sexuales sobre género, Ya. ¿sí? Que llegaba hasta el sexto género o algo así, LGBTI, y lléneme las otras letras. Sí. ¿Sí? Eso, precisamente eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros no defendemos la familia, nos perdemos. Y tomo un poquito lo que dice el profe, es que usted no tiene sino que entrar a la página de FECODE, hay por lo menos 4 fotografías, 4 imágenes y artículos, en los que ellos argumentan tener el socialismo como su meta, no lo digo yo, ¿listo? No es una especulación mía, es entrar a la página de FECODE, ahí está, Sí. yo no lo tengo que decir más, ahí está. Entonces, independientemente del derecho que haya de informar a los niños sobre 6 sexos, que todavía no entendemos todos, ¿cierto? Porque cada día aumenta una letra más, y un socialismo que no existe en este país porque este país no lo es, pues entonces, ¿qué educación es esta? ¿A dónde estamos yendo? No. Que necesitamos que los niños tengan almuerzo, perdóneme, a ver, ¿a qué horas nosotros nos convertimos? Lo digo, los colegios se convirtieron en la familia. La jornada única es una trampa para eso. En vez de aumentarle al salario mínimo como debemos hacer y que papá se quede 2 años y luego mamá se quede 2 años en casa, no, el salario mínimo es una miseria y todos se tienen que ir y los niños se quedan, ¿dónde? En un colegio que maneja ¿quién? El Estado. ¿A qué me suena eso? ¿A eso a dónde vamos? ¿Eso para dónde va? Así no funcionan las cosas. Yo estudié en ese horario, a las 4 de la tarde salíamos, pero íbamos a casa a almorzar y volvíamos. Sí. Ahora estamos reemplazando a la familia. ¿Por qué? ¿Por qué el Estado tiene que reemplazar a la familia? O sea, ¿quién les dijo a ustedes que eso funciona así? Eso funciona en un Estado socialista. En una democracia, nosotros respondemos por nuestros hijos y nuestras familias, les enseñamos a ser responsables y estamos en casa con ellos, no trabajando por una miseria de salario. Sí. Eso es lo que nosotros tenemos. Mire, yo voy a cumplir 53 años. Yo estudié en un colegio oficial. Cuando yo era un niño, los paros decían exactamente lo mismo que ahora. El salario, las condiciones, lo mismo. Luego, 53 años. ¿Qué hemos hecho en ese tiempo? Nada, si seguimos protestando exactamente lo mismo. No hemos avanzado en nada. Es hora de que hagamos un cambio. Ciertamente no es un delito asociarse y protestar, no lo es. Pero este es el momento de decir ya no más. ¿Qué pasó con la cartilla esta? Mire, toda vez que alguien quiera el poder, tiene que controlar la educación. Toda vez que alguien quiera el poder, tiene que controlar la educación. Mire los libros de texto de historia de Venezuela de hace 15 años para acá. Todos son socialistas. Quitaron las batallas en las que ganaron, en las que perdieron. O sea, todo es una tendencia socialista. Vaya y busque la historia de Venezuela ahorita en esos libros. No existe. Bueno, no está. Bueno, profesor Gabriel, ¿qué decir al respecto? Interesante la propuesta del profesor Mauricio de suprimir el artículo 67 de la Constitución. El derecho a la educación es un derecho fundamental a cargo de la familia, la sociedad y el Estado. Pues lo invito a que haga un proyecto de ley y suprima ese artículo. Ya, sería la forma. FECODE tiene un corte netamente socialista y No, es otra de las afirmaciones del el profesor presidente Mauricio. de la Federación Colombiana de Educadores es liberal. El Partido Liberal está metido ahí. Ya. Bueno, listo. Vamos con otra reflexión de la educación, un campo de combate de Estanislao Zuleta. Además del problema de enseñar resultados sin enseñar los procesos del conocimiento, existe un problema esencial. En la escuela se enseña sin filosofía y ese es el mayor desastre de la educación. Se enseña geografía sin filosofía, biología sin filosofía, historia sin filosofía, filosofía sin filosofía, etc. Entiendo por filosofía la posibilidad de pensar las cosas, de hacer preguntas, de ver contradicciones. La educación en Colombia, ¿efectivamente es un derecho o es un privilegio? Ambas cosas. ¿Sí? ¿En dónde está el límite? En los recursos. ¿Sí? ¿Del Estado o de las familias? Ese es el punto, ahí está el límite. Ya. Que las familias son el Estado, somos el Estado, ¿sí? Pero el Estado se acostumbró a que nosotros le hacemos venia, cuando ellos son nuestros empleados, ¿sí?
Entonces yo no tengo por qué ir a esperar que un secretario de Educación me haga el favor de dar una cátedra determinada. Yo tengo que ir a decirle qué es lo que yo necesito como comunidad, ¿sí? Y eso debería resolvérmelo localmente mi secretario de Educación. Yo no tengo por qué escalar a ningún otro sitio, yo soy el Estado, yo como padre de familia. Por lo tanto, se vuelve un privilegio cuando uno logra que su hijo estudie donde más o menos uno quiere que estudie. Sí. ¿Un derecho o un privilegio la educación en este país? Especialmente la educación superior. Sí. Solamente la garantía como derecho fundamental es hasta secundaria, un 10º grado. Pero ya un estudiante que termina, por ejemplo, su último año de secundaria, el horizonte es bien nublado en el sentido, especialmente aquí en la región Sabana Centro, que no existe una universidad pública, la única en Chía, Universidad de Cundinamarca, Contaduría, Licenciatura y Administración, y para de contar, y música en Zipaquirá. Un estudiante que quiera hacer una ingeniería y no tenga los recursos para hacerlo, queda frustrado, apenas termina un 10º grado. Bueno, ya que hemos tocado de manera tangencial la participación de la familia en los procesos educativos, qué interesante ir cerrando el programa porque ya estamos llegando al final, haciendo una reflexión pues en torno a eso, a la participación de la familia en la educación. Pues yo he integrado en varios años el Consejo de Padres de una institución educativa y me doy cuenta que hay mucha apatía. Sí, el estudiante lo dejan botado en la mañana y lo recogen por la tarde. Eso es todo, esa es la participación de la familia. Pero sencillamente porque el Estado se está encargando de todo, les da desde el desayuno hasta la última comida y los transporta incluso. Entonces, pues el padre de familia se está deshaciendo cada vez más de su responsabilidad, lo cual es gravísimo. Listo, profesor Gabriel. Mira, la familia, y ahí sí yo creo que llegamos a un punto de acuerdo con el profesor Mauricio. La familia es fundamental para el desarrollo psicológico, físico, material, espiritual del estudiante. Y desafortunadamente ha habido una segregación, ha habido una disfuncionalidad familiar que ha hecho que los estudiantes estén en la orfandad de muchas escuelas y que sean los docentes los que tengan que suplir el papel que no le corresponde de padre. Entonces ahí sí la responsabilidad, en primer lugar, debe ser una responsabilidad consecuente y corresponsal de la familia, de asumir su rol como padre y como madre en la educación de su hijo. Es fundamental. Listo. Bueno, llegamos al final. Profesor Mauricio, antes de despedir, una sola palabra para definir la educación en Colombia. Una sola palabra. Futuro. Futuro. Una palabra, profesor Gabriel. Lucha. Lucha. Bueno, qué interesante este contraste. Llegamos al final, televidentes, dejamos los temas ahí planteados sobre la mesa para que ustedes en casa pues también los charlen y los discutan, pues siempre dentro de un ambiente de respeto y de argumento. Estuvimos charlando sobre la educación con la política, la educación con la religión, temas muy interesantes y que también tienen mucho de picante, ¿cierto? Ya llegamos al final de este episodio de Criterios y nos encontraremos en un próximo episodio de este espacio de opinión del canal comunitario Cuapac.